Estamos en alerta spoiler y vamos a meternos en el tema que llega desde la provincia de Mendoza. Novedades respecto de este acuerdo, una nueva zona de fracking en el país, a falta de una. Es un acuerdo que anunció el gobernador Suárez, Rodolfo Suárez, y anunció en un acuerdo con YPF, ¿no? Donde obviamente está también involucrado el gobierno nacional para avanzar en la zona mendocina de Vaca Muerta con esta actividad extractivista. Bueno, y en el marco de que Mendoza viene, ¿no?, en una pelea importante, la población mendocina en defensa del agua, la 7722, y bueno, y varios otros reclamos también que está llevando ahí el pueblo trabajador. Estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, que es senador provincial por el Frente de Izquierda en la provincia de Mendoza y también precandidato para estas próximas elecciones. Hola Lautaro, buenos días. Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo estás? Bueno, charlábamos de estas novedades que aparecieron, por lo que se vio en redes, bastante festejo, ¿no? Como una gran iniciativa, la reivindicación de este acuerdo que hicieron. ¿En qué consiste el acuerdo que anunciaron? Bueno, es un acuerdo donde nuevamente se juntan los dos sectores de poder más importantes que tiene la provincia, que es la gestión del gobernador macrista, de Rodolfo Suárez, con toda su coalición de Cambiemos atrás, y el gobierno nacional de Alberto Fernández, que está representado en la provincia por el Partido Justicialista de Anabel Fernández Sagasti. Las dos grandes coaliciones políticas provinciales y los dos gobiernos, tanto provincial como nacional, se juntan y pactan un acuerdo para que los recursos que hoy por hoy tiene YPF vayan destinados al desarrollo de una de las actividades más dañinas y riesgosas que tiene la industria hidrocarburífera. En estos 500 millones de pesos que se van a invertir van a estar destinados justamente a la explotación de esta actividad en la zona sur de Mendoza, en el límite con Neuquén. Es una parte de Vaca Muerta que está dentro de lo que es el departamento de Malargüe y se desfinancia o se sigue desfinanciando lo que es el desarrollo de la industria petrolera convencional, ¿no? Otros pozos y explotaciones de gas y petróleo convencional que a lo mejor requieren una inversión más segura, que requiere mayores tareas de mantenimiento para poder garantizar esos estándares de seguridad, y de la propia refinería de Luján de Cuyo, ¿no?, que es una de las patas fundamentales y estratégicas de la industria local y de la refinación de petróleo a nivel nacional, junto con la refinería de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, los recursos de YPF no van a ser remitidos a la producción, a la exploración y a la explotación de hidrocarburos no, convencionales, tradicionales, sino que se van a destinar directamente a aquella actividad en la que se suponía que estaban interesados los inversores extranjeros, ¿no? Porque muchas veces se vende eso de que Vaca Muerta es tan redituable, tan seguro que cualquiera, si, con el solo hecho de que vos te abras al mundo, van a venir esas inversiones, ¿no? Bueno, esto también demuestra que no es así, que parte de las falacias, de las mentiras que ellos dicen, es que incluso aquellos recursos que son de interés nacional y de una petrolera que se supone que es nacional, también se orientan hacia las explotaciones de las formas más contaminantes y más riesgosas que está teniendo la rama hidrocarburífera a nivel internacional, ¿no? O sea, en este caso, la inversión total, digamos, para iniciar en esto que es un acuerdo que todavía no comenzó, digamos, pero para iniciar la actividad, el 100% de la inversión lo está poniendo YPF por el momento. Así es, así es. Uh-huh. Recordemos, digamos, que la actividad del fracking fue introducida en la Argentina en el gobierno de Cristina Fernández. En ese momento el ministro de Economía, Axel Kicillof, sacó una reglamentación sumamente flexible, sin ningún tipo siquiera de estudio de impacto ambiental requerido, sin ningún tipo de medida de seguridad, y así comenzó la actividad del fracking en Vaca Muerta, sobre todo en la provincia de Neuquén.
pero cuando asume Cornejo, un gobernador radical, que también de Cambiemos y a nivel nacional se complementaba también con el gobierno de Mauricio Macri, saca un decreto para reglamentar esa explotación en la provincia de Mendoza. Y empiezan a desarrollarse actividades tanto en el sur provincial como muy recientemente, ahora este mismo mes de julio, han habido audiencias públicas sobre eso, en departamentos que están más al norte, sobre la cordillera, el departamento de Tupungato, en el Valle de Uco, donde la normativa de la comuna prohíbe ese tipo de explotación por los riesgos evidentes que tiene de la contaminación de los cauces de agua. Sin embargo, están tratando de declarar esas ordenanzas municipales que frenan ese tipo de actividades contaminantes, la quieren declarar inconstitucional y avanzar también con el fracking allí. Los experimentos que se llevaron adelante en los 12 pozos petroleros que están establecidos en Malargüe mostraron justamente qué tipo de controles ambientales son los que ellos están dispuestos a hacer, ¿no? En lugar de colocar los freatímetros, que son instrumentos de medición de las calidades del agua que se colocan a mucha profundidad y a distintas distancias del pozo para ver hasta dónde puede llegar la mancha de contaminación, la penetración de los hidrocarburos en la roca que se está fragmentando y por ende qué tipo de contacto puede llegar a tener con las napas freáticas que están debajo de la tierra, los colocaron después de haber hecho la fractura hidráulica, cuando todo protocolo indicaba que tenía que ser antes para tener la muestra de cómo va evolucionando y cómo aumentan o no los niveles previos que tenían de las distintas sustancias químicas presentes en este tipo Claro. de hidrocarburo y de la propia práctica de la presión hidráulica que introduce junto con millones de litros de agua muchísimas sustancias químicas que hacen posible la ruptura de esa roca, ¿no? Eso fue impugnado, tiene denuncias penales justamente por haber hecho mal esos estudios que justamente nos dejaron a todas y todos sin la posibilidad de contar con esas herramientas, y eso avanzó, digamos, la petrolera El Trébol, que pertenece a uno de los principales empresarios amigos, ¿no?, del gobierno nacional, que es Manzano, avanzó con esta actividad del fracking, fue una de las pioneras en Mendoza, y hoy por hoy se va expandiendo. Ahora, con la entrada de YPF, esto claramente ya va a tomar un volumen mucho mayor y, por supuesto, ha concitado todo el rechazo de las asambleas socioambientales, de todos los que en Mendoza defendemos el agua en contra de este tipo de pactos corruptos, ¿no?, que tienen el gobierno nacional y provincial y esta política extractivista tan marcada que ha caracterizado a Rodolfo Suárez y a Anabel Fernández Sagasti. Y ni hablar con el ejemplo de Neuquén, con la experiencia neuquina, ¿no? Atrás, no solo por el tema del extractivismo y de lo que implica desde el punto de vista de lo que se llevan en términos de dólares, sino también de cómo queda la provincia. Bueno, la denuncia esa muy importante respecto también de los desechos, ¿no?, que quedan después de la actividad del fracking. Estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, senador provincial en Mendoza por el Frente de Izquierda Unida. Lautaro, Mendoza también Sí. está en emergencia hídrica. Te sumo un dato, o sea, la lucha por la 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas y es una herramienta en defensa del agua, fue enorme. ¿Cómo caen estos anuncios en ese marco? Vos recién estabas mencionando también el impacto ambiental. Bueno, creo que primero por lo que decía Leo es muy importante. Neuquén es una provincia muy cercana y muchos de los trabajadores, incluso petroleros de la zona, viven en Mendoza y van a trabajar allá. Por lo tanto, al igual que sucede con la minería en San Juan, la población en gran medida tiene mucho conocimiento de lo que sucede con este tipo de explotaciones en las provincias vecinas. En Neuquén, el contraste entre cómo aumentó con esa riqueza la desigualdad social y que eso, lejos de tener un derrame, mantuvo los niveles de pobreza en los sectores vulnerables muy por arriba, sin acceso a la vivienda, con barrios sumamente vulnerables, casi a la vera de las zonas de explotación hidrocarburífera, mientras que los costos ambientales sí
realmente recaen sobre todos, como ocurre con el basurero de Comarsa, ¿no? que mencionaba también Leo en cuanto a dónde van a parar esos desechos y el enorme impacto ambiental que genera, claramente llega. Incluso algo que, por lo que ustedes decían, que tiene que ver con los riesgos y con algo que afecta mucho a toda la zona cordillerana, que es el peligro y el impacto de los desastres sísmicos, ¿no? Y desde Neuquén justamente es donde más se han podido empezar a investigar, a relevar y tener datos concretos de cómo esta práctica realmente sí impacta en la actividad sísmica y los riesgos que eso concita para todas las poblaciones que ya de por sí somos vulnerables a ese tipo de eventos catastróficos. Frente a esto, es una experiencia que se está viviendo que es similar a lo que sucedió con la ley 7722. Genera muchísima desconfianza y justamente hay lugares concretos donde también hay normativas que restringían el fracking, como Tupungato, donde también lo quieren avasallar como avasallaron la ley 7722. No quieren cumplimentar esas normativas ambientales y buscan declararlas inconstitucional. Esto justamente es lo que se está discutiendo en las asambleas en este momento, lo que se está intercambiando, como más allá de los anuncios y el hecho de que el fracking, al tener este avance que comenzó con el gobierno de Cornejo entre el 2018 y el 2019, es más difícil de pararlo que el avance de la megaminería, que ya hay una práctica y un consenso social muy fuerte en la población porque se conoce más, es una actividad que tiene mayor nivel de conocimiento previo y toda la población ha visto lo que fueron los derrames de la Barrick Gold en San Juan y lo que ocasionaron, ¿no? Pero al principio, digamos, se podía decir que eran prácticamente los jóvenes y los pueblos originarios, las comunidades mapuches que viven en el departamento de Malargüe, quienes se habían puesto a la cabeza de empezar a denunciar, de advertir, de marcar que el fracking era una actividad sumamente riesgosa y contaminante. Tal es así que fueron los primeros en denunciar este proyecto y los jóvenes, por el clima de General Alvear, también hicieron cortes de ruta que fueron desalojados por la Gendarmería Nacional en el 2019, cuando, siguiendo ese movimiento ambiental que recorrió el mundo, hacían las huelgas por el clima en el sur y abandonaron las escuelas secundarias de Alvear y fueron a cortar las rutas nacionales en contra del fracking. Estudiantes terciarios del Valle de Uco que fueron imputados también por cortar la ruta del fracking que pasaba por el Valle de Uco con los camiones de soluciones químicas que los iban a llevar. Bueno, yo creo que en lo que es importante avanzar es en este momento que esa aposta que dieron los jóvenes y las jóvenes estudiantes y las comunidades, los pueblos originarios del sur, ahora se una con la fuerza de las asambleas socioambientales, de los sindicatos recuperados por sus trabajadores, de los centros de estudiantes, de los comités ambientales que se han puesto en pie en la Universidad Nacional de Cuyo para hacer una enorme campaña que permita poner nuevamente en las calles esa fuerza y esa alianza social que con mucha lucha, con mucho combate, logró derribar el pacto de cianuro que había anulado la ley 7722 en diciembre del 2019, ¿no? Ahí leí ayer también que además del tema del fracking y de este proyecto, ¿no?, en el cual está metido YPF, invirtiendo, de hecho, hay otro debate provincial, y esto quizás si nos podés contar más brevemente de qué va el proyecto, que es el proyecto Portezuelo del Viento, que también entiendo que está siendo debatido en la provincia, para ver, bueno, cómo entra en este marco, ¿no?, donde el problema ambiental está teniendo un peso tan importante. Bueno, esto tiene algunos puntos en común, digamos, porque si bien se trata de un proyecto hidráulico, es una gran represa que se quiere establecer sobre el Río Grande, también en el departamento, en el río, sobre el Río Grande, que es uno de los afluentes del río Colorado, en el sur de Malargüe. También tiene la característica de que pone en discusión a qué tipo de emprendimientos se destinan los fondos públicos, ¿no? Porque esto se trata de fondos que la nación le debía a la provincia por el daño que le ocasionó con el régimen de promoción industrial en la década del 90, con el menemismo, que provocó
un enorme crecimiento de la desocupación en la provincia de Mendoza por el cierre de cientos y cientos de fábricas que cerraron y se fueron a establecer en aquellas provincias en las cuales no se les cobraba impuestos nacionales y provinciales, y eso generó un enorme impacto social en la provincia de Mendoza. Mendoza gana el juicio contra el Estado Nacional y el Estado Nacional se compromete a pagarle una indemnización de miles de millones de pesos, ¿no? Y eso, el gobierno de Julio Cobos, en su momento, acuerda con el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, que se destinara a algo que en su momento estaba muy en boga, que era el desarrollo de represas hidroeléctricas para abastecer la red interconectada a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? Ellos retoman un proyecto, ni siquiera es que elaboran uno nuevo, sino que se basan en proyectos, análisis que se habían hecho entre la década del 40 y del 50, ¿no? En el gobierno de Perón, sin contar todo lo que el cambio climático ha tenido en todas las décadas posteriores y la realidad hidrográfica de la provincia. Ni siquiera se hicieron estudios nuevos, análisis nuevos, de si realmente esto podía tener eficiencia, si realmente se dedica y se podía llenar y demás. Bueno, sucede que no, digamos, este tipo de emprendimiento suele ser muy redituable a los negociados que el Estado tiene con grupos empresarios. De hecho, son licitaciones en las que se tienden a asociar todos los empresarios amigos, ¿no? Los que luego aparecen en los famosos cuadernos de la corrupción y demás. Y ahí es donde entra esta alianza que había hecho la empresa IMSA de Pescarmona con un consorcio chino, Sinohydro, denunciado internacionalmente y con juicios muy fuertes en Ecuador por haber construido mal las represas, tener cientos de agrietamientos y demás que pusieron realmente en riesgo la seguridad de millones de personas. Esto, los estudios científicos que realizaron académicos de la Universidad Nacional de Cuyo mostraron que con los caudales actuales que hoy tienen los ríos, podían pasar 20 años sin que esa represa pudiera llenarse, ¿no? Es decir, el rendimiento eléctrico iba a ser, y energético, iba a ser muy inferior a lo que se estaba prometiendo. Y eso fue en el contexto justamente de lo que ustedes preguntaban, ¿no? Que decía Tom, de que estamos en una emergencia hídrica, cuando siempre se dice que no hay fondos para la impermeabilización de canales, que ustedes entenderán que en un desierto como es Mendoza es clave, porque gran parte de las aguas que se necesitan para el riego se pierden por la infiltración en el suelo y por los tipos de riego que se utilizan, que son todavía heredados del siglo XVIII, XIX, ¿no? Y realmente es verdad que invertir en riego presurizado, en riego por goteo, en cosas que preserven mejor ese recurso hídrico requiere inversión. Y realmente si uno compara lo que se podría hacer con esos fondos entre este tipo de megaproyectos, ¿no? Que son muy comunes y que en México también se ha desarrollado un enorme movimiento en contra de este tipo de prácticas irracionales, ¿no? Sobre lo que es el Tren Maya, bueno, grandes proyectos que el gobierno de AMLO ha tomado como bandera y que se están copiando en otros países de Latinoamérica, o se pasa a un sistema mucho más racional, donde los intereses de los trabajadores, de las familias, de los pequeños productores que son explotados, de todos esos sectores, sean puestos por delante junto con la preservación del medio ambiente, permitiría construir con esos fondos miles de viviendas populares, miles de obras hidráulicas para la impermeabilización y la modernización del riego que permita cuidar el agua en un contexto de emergencia hídrica, y no este tipo de cosas que solamente benefician a la vieja patria contratista y el desarrollo de megaproyectos faraónicos que luego no se pueden ni siquiera llenar y producir la energía que prometen, ¿no? Claro. Lautaro, una última, porque ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero en este marco, bueno, estos son debates importantes que están atravesando la provincia. ¿Cómo viene o cómo te preparás y cómo se prepara el Frente Izquierda para esta campaña? Vos vas como precandidato de nuevo y estos temas van a ser parte de lo que se discute, o con qué idea encaran la campaña. Bueno, Leo, creo que sí es muy, muy importante porque
De hecho, al mismo tiempo que estábamos presentando las candidaturas junto con Nicolás del Caño, que viajó para acompañarnos, estaba justamente Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Agasti, que son candidatos, ¿no? Tenemos también la particularidad de tener un gobernador que va a ser candidato testimonial en las listas, aunque no vaya a asumir, él se puso en la boleta, y junto con Anabel Fernández Agasti, que va a encabezar la otra lista, en el medio de la campaña electoral, ambas coaliciones que se suponen son parte de la grieta, estaban juntos en el mismo momento anunciando este pacto a favor del fracking. Entonces, muestra que por la experiencia de lo que ocurrió con la 7722 y este tipo de políticas extractivistas y contaminantes, el Frente Izquierda es la única fuerza que realmente se propone enfrentar y derrotar estos proyectos, ¿no? La entrega del agua, la entrega de nuestras vidas, que para ellos, digamos, no valen nada en comparación con las ganancias que pueden tener las empresas que son las que financian sus campañas electorales, ¿no? Ellos van a seguir insistiendo con el avance del uso del cianuro, del ácido sulfúrico, con la modificación de la ley 7722, y en eso es muy importante que todas estas luchas históricas que se están dando en el pueblo de Mendoza contra la megaminería, el despertar de la clase trabajadora, ¿no? Con las obreras y obreros vitivinícolas, la defensa de las fábricas recuperadas como la Terre, las trabajadoras y trabajadores de la educación que derrotaron también el avance de una ley neoliberal de educación que querían imponer por decreto en el medio de la pandemia, de las trabajadoras y trabajadores de la salud profesionales que están hoy por hoy precarizados y que también han hecho enormes movilizaciones estas semanas exigiendo su reconocimiento salarial y profesional, porque ni siquiera las reconocen como profesionales y como trabajadoras, siguen estafados por el monotributo. Todo eso tiene que también tener una expresión política independiente, ser una tercera fuerza que se pueda plantar en serio contra dos poderes tan grandes como es un gobierno nacional y un gobierno provincial que no tienen problema en unirse contra el pueblo en pactos como los que estamos viendo, ¿no? Y muchos de los referentes y las referentes de estos procesos de lucha hoy se hayan integrado y sean parte de las listas del Frente Izquierda, para nosotros es un orgullo, ¿no? Ana Maya, obrera de viña y dirigente de las mujeres vitivinícolas, va a encabezar la lista de legisladores de la segunda sección, por ejemplo, ¿no? Siendo una de las mujeres que se proyectó como un enorme referente de las mujeres vitivinícolas en todo el país. Esther o Nelly, que fueron las que estuvieron al frente de la recuperación de la fábrica La Terre, también van a ser candidatas. Gabriel, obrero de las bodegas. Edgardo Videla, un obrero de la industria de la madera, también va a encabezar una de las listas legislativas. Y la juventud, ¿no? También Carolina Álvarez, que fue una de las referentes de Jóvenes por el Clima, que eran estudiantes secundarios en ese momento, en el 2019, y hoy por hoy ya con 20 años va a encabezar la lista de legisladores por el sur provincial. Son algunos de los muchos nombres de trabajadoras y trabajadores, jóvenes y mujeres que integran las listas del Frente de Izquierda y que nos hemos unido para pelear como un solo puño para emerger como una tercera fuerza contra los políticos y los capitalistas que hacen esos pactos contra el pueblo, ¿no? Bueno, muchos éxitos ahí en la campaña, en estas PASO y después también para las generales ahí en Mendoza. Te mandamos un abrazo, Lautaro. Un abrazo muy grande, Leo, Tom, y a todo el programa por este espacio. Nos vemos. Chao. Nos